¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en el cambio climático que organizaron senadores del noreste, de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Entonces llegamos rayando. Les agradezco su paciencia y me dicen que varios compañeros de la fuente andan ya de descanso. Les voy a copiar, man, porque antes de tener mis vacaciones como presidente de la Cámara, de la mesa directiva, y luego ya las otras como senador. Bueno, pues me imagino que el tema, aunque está muy discutido el tema de nuestro compañero Dan Augusto López Hernández, hoy la compañera presidenta, lo planteó, a mí me parece que de manera, yo lo he dicho en esencia de esa manera, pero creo que la forma en que ella lo expresó hoy es todavía más afortunada, porque fue muy clara en el sentido que nosotros no tenemos ningún pacto de complicidad con nadie, y no estoy hablando de una compañera o compañero en especial, pues con nadie. Si algún compañero o compañera incurre en alguna conducta punible, pues tiene que hacerse cargo de ello. Y fue muy clara también que lo que nosotros no compartimos es esta campaña de juicio y sentencia inmediata hacia un compañero, que es el caso del compañero Dan Augusto López Hernández. Él ya planteó, dijeron que andaba fugado y no era cierto, hombre, pues aquí estuvo toda la semana. Y cuando yo llegué ayer al consejo me decían, ¿pero va a venir? Pues sí va a venir, ahorita le preguntan. No, no va a venir. Bueno, llegó y le preguntaron, respondió, que ha insistido en que si se abre una carpeta de investigación que a él lo involucre, pues irá a hacer frente. Entonces no creo que haya más fondo sobre el asunto, más allá, lo he dicho también, de un golpeteo que además implica un doble rasero, porque no hay el mismo trato, por ejemplo, con el caso que se quiere equiparar, que es el de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. O sea, García Luna está preso, confeso y sentenciado, y ningún medio de los que traen de la gamarra a Dan Augusto se ha pedido la extradición de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, su juicio, su sentencia. Entonces yo creo que si hay un doble rasero, se entiende de cualquier manera, y no hay que adelantar vísperas. Esperemos a la detención del exfuncionario del gobierno de Tabasco, y una vez que ésta se dé y que el proceso de investigación se lleve a cabo, pues ya sabremos qué señalamientos hay y si la Fiscalía determina a quiénes citar a comparecer o inclusive contra quiénes proceder adicionalmente. Yo eso es lo que diría. De hecho, hoy platiqué largo con él, hace rato que no comentábamos, si viene ya pues, el cambio de la presidencia, se va rapidísimo el tiempo, ya julio ya está culminando. Yo voy a hacer mi informe el 14 de agosto en el antiguo Senado, y el 15 tengo todo preparado para tener ya limpia la oficina. A mí me la entregaron bastante adelantado septiembre, pero yo no haré lo mismo. Yo de una vez. Entonces teníamos varios pendientes ahí por revisar de la parte administrativa y lo que viene. Además, entonces comentamos varios temas con detenimiento. Está tranquilo. Él tiene su manera y me gustaría golpearle un poco porque se deshace muy fácil de las provocaciones. De cualquier manera, pues ya estando yo a partir del 1 de septiembre en otra, seguiré siendo senador, pero en otra comisión, también tendré menos tensión y atención mediática, y eso va a ayudar mucho a la tarea que tengo por delante
de recorrer el país, que yo eso no lo voy a dejar de hacer, lo he hecho cuando era diputado, cuando no era diputado, lo he hecho todo el tiempo como líder social y lo seguiré haciendo. Estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Presidente, ¿cómo está? Buen Muy día, bien. buen día. Pues consultarle justamente este tema, mencionaba lo de Adán Augusto, algunos por ahí, no voy a mencionar la fuente, que nos confirma que estaba en la oficina, que estuvo en la oficina incluso el día de la sesión, pero no bajó. Consultarle, por la tarde, si no mal recuerdo, tiene una reunión con la doctora Xiomara Pardo, si es que… Todos los lunes, y hoy comentó la compañera presidenta que no habría. Hoy lo comentó en la mañanera. Sí, y justamente en esta próxima reunión se le buscará dar un informe o alguna cuestión al respecto de, obviamente… No lo creo, como ella lo comenta, perdón, te interrumpí, como ella lo comenta, las reuniones de los lunes son fundamentalmente en torno a las tareas legislativas y cuando más carga hay, pues es cuando hay periodo de sesiones. Como lo adelanté, no veía yo la posibilidad de otro periodo extraordinario, todo se ha ido al periodo ordinario y yo creo que esas reuniones volverán a tomar fuerza y sustancia pues a partir de la última semana de agosto, que además se viene el relevo de ambas cámaras. El de la Cámara de Diputados es más complejo porque en el caso de la Cámara de Senadores nos corresponde a Morena los 6 años. Yo francamente creo que así debería ser en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados está establecido que quien tenga mayoría simple tiene los 3 años la Junta de Coordinación Política, pero no se previó eso para la mesa directiva. Entonces el siguiente año, a partir del 1 de septiembre, le toca a Acción Nacional presidir la mesa directiva. El último año le tocará al Verde. Y yo auguro que va a haber tensiones, no va a tener fácil ese tema nuestro compañero Ricardo Monreal. A mí me tocó vivirlo en el primer periodo que llegamos como gobierno. Mario Delgado era el coordinador del grupo parlamentario, tenía mayoría absoluta. Porfirio Muñoz Ledo presidía la Cámara y él tenía interés de continuar. Y la verdad es que el ambiente en el grupo parlamentario de Morena y en la coalición, yo era parte del PT, pero el ambiente era de que así fuera, que fuera Morena quien continuara. No se hicieron cambios en la ley. Se acordarán ustedes que fue un periodo muy difícil. De hecho, no se logró el acuerdo para quien presidiera la Cámara y Porfirio Muñoz Ledo, como le establece la ley, se quedó unos días más. De hecho, le tocó volver a encabezar la sesión de instalación. Entonces yo veo un poco más turbulento el ambiente en la Cámara de Diputados para el relevo. Aquí no hay ningún problema. Será muy probablemente una compañera y no creo que haya mayor tensión. Se manejan 2 candidatas, una de Yucatán y una de Tlaxcala. ¿Por cuál apuesta? No, se habla de 3. Se habla de Lauritzel Castillo, se habla de Verónica Camino y se habla de Ana Lilia Rivera. Yo hace varias semanas comenté que si era Lauritzel Castillo quien buscaría presidir, yo la apoyaría. Lo dije públicamente y lo mantengo. Aprovechando este tema de la Cámara de Diputados, la semana pasada en la permanente, el coordinador de los diputados de Acción Nacional mencionaba a 2, Kenia López Rabadán, una conocida vieja de la izquierda mexicana, y lo que es la vicecoordinadora actual que está de Acción Nacional. ¿Cuál le gustaría que llegara? Pues no es un asunto de gustos, es un tema que le corresponde a la Cámara de Diputados, pero yo veo difícil que los compañeras acepten algún perfil que ha sido terriblemente pugnaz en contra del movimiento y que por lo tanto no hay confianza en que vaya a tener un manejo institucional. Hay que recordar que la Cámara de Diputados tiene como atribución exclusiva la aprobación del presupuesto. Y Laura Rojas, cuando fue presidenta de Acción Nacional, Marco Cortés, el senador, era presidente del PAN y la presionó durísimo para que no convocaran un lugar alterno porque estaba tomada la Cámara de Diputados. Y Laura Rojas tuvo un comportamiento institucional que le costó que hoy esté en la banca. Entonces, yo no creo que los compañeras, diputados, diputadas vayan a aceptar algún perfil que consideren que pone en riesgo el manejo institucional y sobre todo las sesiones que tienen que ver con la aprobación del presupuesto. Pero esa es mi interpretación desde acá, a ellos les corresponde resolver.
Y ya finalmente, ya para dejar el micrófono, su opinión sobre lo que pasó ayer en esta marcha de la gentrificación y también con lo de la estatua, la escultura del Che Guevara y de Alessandra Rojo de la Vega. Aquí mi compañero casi me hace una entrevista personalísima. Sí, hay muchos temas. La verdad es que en lo de la gentrificación ya lo dijo tanto la compañera presidenta como Clara Brugada, que además acaba de presentar un paquete importante para atender el tema de fondo, pues que entendemos que haya manifestaciones y lo respetamos, pero no con violencia, no hay ninguna razón. Y luego atacar un museo de la UNAM, pues eso qué tiene que ver con la gentrificación. A mí me parece que es evidentemente, que son evidentes actos de provocación. Que buscan desvirtuar y tensar, utilizar una demanda legítima para generar tensiones sociales. Lo único que me llamó la atención y queda para el anecdotario es que hayan robado una librería. Es la primera vez en la historia que yo escucho que roben libros y francamente debo confesar que ahí yo no me siento, no me siento capaz de reclamarles que por qué hicieron eso. Que la que se murió. No, yo pensé que los habían tomado para leerlos. No, bueno, entonces sí son de la derecha. Entonces sí son fascistas, está clarísimo. Si quemaron libros, no tienen remedio. Ya decía yo, ya se me hacía raro. De la alcaldesa Rojo de la Vega, es que qué ignorancia, es increíble la temeridad de la ignorancia. Dice que va a vender las estatuas, pues que me enseñe las facturas de cuándo las compró. La señora alcaldesa, ¿cómo? Vender, subastar o regalar, pues ¿cuándo las compró? La señora se cree dueña del territorio del que está peor que Sandra Cuevas. ¡Ay, peor! ¿Es igual de fatua? ¿Es igual de prepotente con formas aparentemente suaves y profundamente ignorante? Tú no debes rematar el patrimonio que es del pueblo de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Quién la autorizó? Ya no digo quién la autorizó a quitar las estatuas. ¿Quién la autorizó a subastarlas? ¡Qué audacia! La audacia de la ignorancia. Increíble. Y además ya dijo que ella no es ni del PRI ni del PAN, sino todo lo contrario. Ella va a crear el partido fascista de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí la lleva. Pues sí debería llamar a su excompañera Sandra Cuevas, son más o menos de la misma ideología. Y a Verástegui, sí pueden hacer un partido violentísimo, terriblemente ignorante y muy pedestre. Ahí la llevan. Senador, nos acaba de platicar que vio esta mañana al senador. ¿Por qué no nos platica qué le dijo usted a él? Y además, ¿usted considera que ha sufrido, ha resentido algún desgaste? ¿Ha lugar como para pensar en que debiera apartarse de la coordinación? Le pregunto. Eso quisiera la derecha, eso quisiera. Es un gran operador político. Leí el artículo de Ricardo Rafael, que es un buena ondita, y yo prefiero los reaccionarios que los buena ondita, que se la dan de liberales y son, en el mejor de los casos, conservadores despiertos. Y la mayor parte de su artículo le reclama la reforma al Poder Judicial. Siguen respirando por la herida. Ana Augusto es un gran operador político y está haciendo su tarea y la va a seguir haciendo, a menos que salieran evidencias contundentes en su contra, que yo en este momento no las veo. Entonces, pues, ¿por qué va a dejar la coordinación? No se conforman con que yo salga de la presidencia a la mesa directiva, sino más quieren la coordinación del grupo parlamentario, me refiero a la derecha. Pues no, hombre, eso no va a suceder. Eso no va a suceder.
¿Qué platicamos? Pues ya dije de qué platicamos. En todo caso, me faltó decirles que desayuné chilaquiles rojos con huevito. Estaban bastante buenos. Nada, no estoy yo para recomendarle a nadie. Es un político con muchísima experiencia. Ya hasta dije que más bien me gustaría copiarle el estilo socarrón. Se los quita re fácil, la verdad. Y yo aquí me pongo a responderles todo. No, a ver, sí, su liderazgo, claro. O sea, eso no quiere decir pues que no le haga mella, pues ni que fuera de hule. Pues claro que estas campañas de golpeteo, pues sí son muy desagradables, claro que te desgastan, por supuesto que tensan las cosas, pues uno es ser humano. Justo, fíjate, eso sí le decía yo le decía que estos cargos son inhumanos, en el sentido que te exigen perfección por un lado, que eso no existe, y que están llenos de una tensión enorme. Ahora él ya fue secretario de Gobernación, pero creo que fue secretario de Gobernación en condiciones mucho menos complicadas que este proceso. Entonces, no, hombre, ya me imagino, presidente o presidenta de la República debe ser, bueno, pues tú los ves, entran frescos y cuando terminan se ve el paso del tiempo por las presiones, por el desgaste, por las dificultades que se enfrentan. ¿Sí? Pero no le recomendé nada, hombre, al contrario, y te reitero, ya lo dije, estamos platicando de todo lo que viene por delante, ¿no? Sí, senador, precisamente con respecto a lo que comentaba en Fíjate, torno… antes una cosa, esas sí se las presumo. Perdón. Vamos a seguir coordinándonos. Curiosamente, él lo decía inclusive en la entrevista que tuvo con Ciro Gómez Leiva. Somos muy complementarios, no nos disputamos los espacios porque nuestros perfiles atienden tareas diferentes muy complementarias y hemos sido, perdón que lo diga, pero hemos sido muy eficaces. Entonces vamos a seguir coordinándonos. Yo voy a seguir apoyándolo y él va a seguir apoyándome, o sea, así va a ser. Perdón que te interrumpí. Senador, no, con respecto al argumento que decía usted de que, pues digo, sí tiene alguna mella, pues algún daño, algún raspón, pero bueno, atendiendo también el argumento que utilizaron con el caso de Felipe Calderón y García Luna, ¿qué responsabilidad tienen los gobernadores o no tienen? Porque, bueno, pues han estado manejando que pues prácticamente son gente a la que pues le recomiendan a alguien y no tienen una responsabilidad política. Yo quisiera que me comentara algo al respecto de esto porque, sí, pues a final de cuentas, tanto presidentes como gobernadores como presidentes municipales, pues sí deberían hacerse cargo de a quienes ponen o no ponen en las responsabilidades de toda su administración, incluida desde luego la de seguridad pública. A ver, el titular del Ejecutivo, la titular del Ejecutivo es una responsabilidad unipersonal y los equipos los designas a excepción de los que la ley determina que deben pasar por una ratificación de los congresos respectivos. No sé si a nivel local esto exista, a nivel federal sí, se ha ido avanzando en que la Cámara de Diputados apruebe al secretario de Hacienda. Desde hace mucho tiempo el Senado, la Cámara de Senado se aprueba al canciller, ya un número importante de funcionarios. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo extremo, si el canciller hiciese alguna tarea incorrecta, el Senado es responsable porque ratificó el nombramiento, pues políticamente es responsable, pero jurídicamente no puedes hacerlo responsable. Yo creo que hay dos cosas diferentes. Una responsabilidad política del nombramiento de tu equipo, lo que haga tu equipo, pues te lo van a cargar. Y hay razón en que te reclamen lo que haga tu equipo, aunque es una responsabilidad política, no jurídica. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Si lo que los medios han estado manejando es una responsabilidad jurídica, quieren removerlo del cargo, quieren llevarlo a juicio, la han juzgado y sentenciado sin una sola prueba. Eso es lo que no es aceptable. Si los medios estuvieran reclamando una responsabilidad política puntual y concreta, pues me parece que esa crítica la asumes con todo lo que implica.
Si un funcionario tuyo se equivoca, pues tú vas a tener que cargar con parte de la responsabilidad política. Una responsabilidad penal es harina de otro costal. Ahí tiene que haber pruebas en tu contra de conocimiento, de mínimo de conocimiento. Ni se diga de si hubo elementos de complicidad o connivencia. Entonces, yo creo, insisto, pues que hay una campaña, evidente frente a un hecho. Ahora, ¿de qué tamaño? A ver, ¿quién había oído hablar de la barredora? Nadie. Sí. O sea, a nivel local, a lo mejor. A nivel nacional eso no había trascendido y ahora es el gran grupo criminal que, no hombre, creo que es más peligroso que el Chapo. O sea, pues yo no sé qué tan peligroso sea, ya se verá en la investigación, ya se deben tener elementos en la investigación que hay y ya se verá la dimensión del tema una vez que sea detenido el funcionario, que además no tengo duda que va a ser detenido. La compañera presidenta tiene mucha razón cuando dice, oigan, pues claro que no somos iguales, hay un proceso de... ¿Cuándo quiso Calderón detener, o Peña después, a Genaro García Luna? Nunca. Con el gobierno del compañero presidente sí había elementos para detenerlo. Pues lo detuvieron en Estados Unidos. O sea, García Luna, otra vez, García Luna está preso, confeso y sentenciado. O sea, falta un rato para que eso suceda con este otro funcionario y para que haya verdaderos elementos para saber si hay una responsabilidad no política, sino jurídica del compañero don Augusto López Hernández. Entonces yo creo que están haciendo un linchamiento evidente. Pues esa es mi percepción. Si no se comparte, bueno, pues, pero así está. Sí, pero yo le decía eso porque, bueno, pues a final de cuentas, efectivamente, habiendo una responsabilidad política como la tuvo Felipe Calderón en el caso de García Luna. No, yo creo que García Luna tiene una responsabilidad jurídica. Ah, bueno, ese sería... Yo creo que ahí hay un caso de complicidad, a mí me parece. Y entonces acá no hay caso de complicidad. Pero si ni siquiera está juzgado, o si está prófugo el funcionario, si el asunto apenas va empezando, ya me parece el colmo. No, lo que pasa es que usted habla de elementos. Un asunto, no es cierto. Habla de elementos y hay elementos. Por eso, no que los sí hay. señalan que hay un vínculos del huachicol y una serie de cosas ahí que financiaron la campaña. Digo, se lo comento porque sí hay elementos, o sea, sí se han esgrimido varios elementos de connivencia de ese cártel de la barredora con el huachicol, con el financiamiento a la campaña que hizo Adán Augusto López. Es decir, sí hay de alguna manera señalamientos claros de esta posible connivencia. No digo que sea cierta, pero sí hay señalamientos. Entonces, si llegaran a darse esos elementos, ¿también sería responsable jurídicamente o no? Fíjense, triple salto mortal. Ante los ojos de todos, yo digo. Hay señalamientos, dice. Pues los tuyos serán, sin ni una sola prueba. Entonces sigue siendo golpeteo. Acto seguido, si eso es cierto, entonces tienen responsabilidad jurídica. Pues es especulación tras especulación tras especulación para el golpeteo. Es que es la misma especulación, senador. Con todo cariño y respeto, yo te digo que si tienes elementos los presentes a la Fiscalía General de la República. Y con esa acusación, pues tú podrías venirme a decir, mira, aquí están los elementos objetivos que yo he presentado porque tengo conocimiento de ellos y sí estoy pidiendo que se finque responsabilidad jurídica y ya en ese escenario, pues que el compañero Dan Augusto responda a los hechos que se le imputen. Es que en el mismo sentido se lo comento por el caso precisamente de García Luna y Felipe Calderón, pues hasta este momento, o sea, ha sido también ese el argumento, ¿no?, de que sí pudiera tener responsabilidad jurídica Calderón, sin que haya salido su nombre a relucir ni siquiera en los juzgados de Estados Unidos, que es donde se ha llevado a cabo pues todo este juicio. O sea, tú has pedido que Calderón sea extraditado. No, yo le estoy entonces no veo por qué pidas que Adán Augusto lo haga. Porque yo digo que porque Calderón, los argumentos son los mismos, pues, bueno, o sea. No son los mismos. Entonces, o sea, para uno sí sirve, para otro no sirve. Luna está preso, confeso y sentenciado, con un proceso terminado. Bueno, parece que es muy difícil que nos entendamos que son casos brutalmente diferentes. Tú sigues insistiendo que son lo mismo, pues síguele. Yo digo que estás equivocado. No, yo no insisto que son lo mismo. Ustedes desde la 4T, disculpe, senador, pero desde la 4T
se ha insistido en que el argumento con Felipe Calderón era ese, pues, o sea… No es sí, ese, pues. sí. Yo vuelvo a insistir, García Luna está preso, confeso y sentenciado. Además, por un tribunal que nadie puede decir que fue una persecución política. Pues es Estados Unidos, y Estados Unidos todo el mundo dice, hoy sí, esos son la mera neta Pero usted del dice planeta. que si hay elementos jurídicos para llevar a Felipe Calderón a un juicio de tipo jurídico. Pues yo le diría lo mismo, presente las pruebas Está muy y bien, llévelo a la cárcel. Está muy bien, nada más que yo no ando haciendo una campaña para meter a Calderón a la cárcel. Y cuando se planteó en la votación para la gente, para el pueblo de México, una consulta de si deberían llevarse a juicio a los expresidentes, se dijo que sí. Nada más que no se alcanzó la votación suficiente. Yo en lo personal tengo la convicción de que Calderón debería estar en la cárcel, porque además el patrimonio que tiene Calderón y que es público es muy superior a su ingreso como presidente de la República. Su casa pasó de 200 a 2,000 metros cuadrados. Vive en España muy tranquilamente, cuando es un país que requiere de un nivel de ingreso muy importante. El tipo se fue del país porque sabe que su situación es muy vulnerable. Saben, Augusto, aquí está. Si tú tienes elementos, puedes llevarlos a la fiscalía para que pidan que se le desafuere y lo metan a la cárcel. Lo otro es puro golpeteo político e insistir en que nosotros estábamos en una situación similar. Bueno, pues tú ya expusiste tu punto de vista y tus preguntas, yo ya di mis respuestas y cada quien sacará sus propias conclusiones, me parece. Ya lo dije. Ya lo dije. Sí. Oiga, senador, y la otra, con respecto a lo que decía de la, digamos, de la conformación o del reparto de las… Y la responsabilidad política de existir sería a partir de la sentencia de la persona que hoy está prófuga. Con respecto a lo que… Pues para que una gente la declaren, justo lo que me está diciendo el periodista de Televisa es que no hay sentencia para Calderón y que por lo tanto es inocente, y en eso tiene razón. Mientras tú no seas sentenciado en firme, tienes presunción de inocencia. Entonces, ¿por qué para unas cosas son ustedes muy filositos y para otras son muy laxos? Cuando se trata de nuestro movimiento, son terriblemente inquisitivos. Y cuando se trata de la oposición, son increíblemente laxos. Yo es lo que digo, que hay un doble rasero. A mí me parece que a los ojos de todo el mundo eso está visible. Ustedes pueden decir que no. Bueno, pues cada quien sabrá. Nosotros podemos medir en la elección si sus campañas tienen impacto o no. Ustedes pueden ver en el número creciente de pérdida de gente que sigue sus noticias si nosotros tenemos razón o no en la crítica que les venimos haciendo. Yo creo que los medios no deberían jugar el destino de la oposición. Yo creo que los medios sí deben hacer una posición crítica, investigación, veraz, inquisitiva, consistente, pero creo que no deberían hacerle la tarea a la oposición y francamente les digo que se la vienen haciendo. Senador, con respecto a lo que comentaba en el reparto, digamos, de las posiciones en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, de los cargos de los órganos directivos, yo quisiera preguntarle si no, digamos, en su momento cuando se estableció este asunto de que la propia oposición, a pesar de no tener las mayorías, pudiera acceder a las presidencias de la mesa directiva o de la Junta de Coordinación Política, en este caso en Cámara de Diputados, pues fue solamente lo de la presidencia de la mesa directiva. En el Senado hubo momentos en los que eso también sucedió, había una alternancia y, digamos, esto era para darle juego democrático, se suponía, a todas las fuerzas políticas representadas. En su momento, bueno, pues eso fue pelea del PRD al que usted, o el movimiento al que usted perteneció en su momento, fue una lucha de la izquierda mexicana que se abrieran esos espacios. Ahora veo que dice usted que no, pues que ya sea la aplanadora de Morena la que haga, digamos, el reparto de esas posiciones. Eso lo dices tú, eso no lo digo yo. De poder. Bueno, es que usted dijo que aquí estaba perfecto como operaba. Yo le comento eso y le pregunto si no sería prudente
que se mantuviera ese espíritu, digamos, democrático de repartir los espacios de poder en las dos cámaras del Congreso. Yo creo que tú pones en mi boca palabras que yo no dije. Nunca hablé de aplanadora, nunca dije que estuviera bien o mal o regular, y me parece que tienes un profundo desconocimiento de la ley. Aquí en el Senado existe la posibilidad de que la oposición presida la Cámara de Senadores, pero pues sí, pues por voto, por un porcentaje de representación en el Senado. De la misma manera, a ver, ¿por qué en la Cámara de Diputados la Junta de Coordinación Política, quien tenga mayoría calificada, eso lo hizo el PRI-PAN-PRD? ¿Por qué puede estar los 3 años si tiene mayoría simple? Pues porque es un reconocimiento a la mayoría en un órgano legislativo. Eso no tiene nada de antidemocrático ni ninguna cosa parecida. Yo creo que debería esa regla ser igual para la mesa directiva. La rotación 1 y 1 era cuando estaba a tercios la Cámara de Diputados, prácticamente a tercios. Si esa condición no se da, a mí tampoco me parece que una fuerza minoritaria, muy minoritaria, presida la mesa directiva. Pues a mí me parece que es un asunto democrático. Si tienes mayoría calificada en todos los congresos del mundo, y no es que tengan ni saquen la aplanadora ni que crean que esté bien, mal o regular, prácticamente en todos los congresos del mundo donde una fuerza tiene mayoría absoluta, que cada vez es más difícil lograrlo en un régimen democrático, tiene la presidencia todo el periodo. Es más, ni siquiera se cambia cada año como aquí. Si tú en cualquier Gran Bretaña, los 6 años, 11 años, no sé cuántos años sean, preside todo el periodo, la fuerza y la persona que fue elegido. Chile, por poner un ejemplo, aquí es diferente, inclusive existen las juntas de coordinación política. Yo creo que la pluralidad y el respeto a la pluralidad sigue estando ahí presente, pero exigir A ver, los partidos plantean que tengas mínimo 3% de votación, eso es antidemocrático, eso va en contra de las minorías, eso es un atropello. Pues no, es un criterio de un mínimo que debería existir para tener participación política en un proceso electoral. Pues de igual manera, ese tipo de criterios se aplican para los órganos de gobierno de cualquier cámara, yo creo, pero además no se cambió. Acción Nacional va a presidir el próximo año, entonces es un cuestionamiento extremadamente necio, porque yo di una opinión. Pues yo ya te estoy respondiendo. Pues sí, por más que no te guste, por más que digas, ya está bien. Yo no digo ya está bien tus preguntas, yo respondo tranquilamente tomándome mi tecito de pasiflorina con manzanilla y no sé qué otra cosa tiene. Te voy a regalar una caja. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Nada más, en primer lugar, aclararle que en realidad yo soy el reportero de Televisa y en segundo lugar… Perdón. No se preocupe. Y en segundo lugar, nada más, regresar al tema de Hernán Bermúdez y ser muy específico. Ya entendimos su punto, ya lo estableció. Nada más aclarar, porque creo que sí menciona algo importante. En cuanto a la responsabilidad política más no jurídica, también tendríamos que esperarnos a que esta persona lleve un proceso judicial, lleve el proceso y se dicte una sentencia firme para después ya pues empezar a adjudicar responsabilidad jurídica sobre las personas que tenga que caer. A ver, se sigue confundiendo dos cosas. Inclusive hasta hubo una corrección que un compañero tuyo mismo te hace. No está a discusión si a ti te gusta, si a mí me gusta, si a cualquiera nos gusta o nos disgusta la presunción de inocencia. Eso no está a discusión, yo no lo creé, yo no lo construí. Ese es el régimen jurídico vigente en el país y casi en todos los países del mundo. Por eso le menciono que habría que esperar a que se dicte una sentencia, que se conlleve pues es que es una pregunta un poco ociosa, porque no es lo que yo determine. Pero es algo que tendrá que decir usted, presidente, no nosotros. A ver, por eso. Pues lo estoy diciendo, nomás que me interrumpes. Andan muy nerviosos hoy. Otra caja de té para el compañero. Yo no determino la presunción de inocencia. Yo no la determino. Yo no determino que así hacen los procesos jurídicos. Yo no hice esa ley. Es así como funciona. Aunque todo te incrimine, sin ninguna, de veras, sin ninguna mala leche.
Hay una película viejita que se llama Reversible. Es francesa, buenísima, buenísima, por cierto, sobre la violencia en contra de las mujeres. Y la escena inicial es una escena de una violencia brutal. Y tú ves esa escena y de inmediato sacas tus conclusiones, de inmediato. Los tipos son culpables, son gays y son brutalmente violentos. Y se llama Reversible porque va del final y luego te va llevando la historia y te quedas de una pieza cuando ves la historia, porque todo puede incriminarte, por eso es la presunción de inocencia. Todo puede indicar que tú eres responsable de una presunta conducta delictiva y al final puede salir que es falso. Y entonces todo el linchamiento, por eso inclusive se metió el elemento legal de que no se vea la cara de los presuntos responsables, porque había justo linchamientos mediáticos que los declaraban culpables. Bueno, el caso Dreyfus en Francia en su momento, que todo indicaba o se hizo sentir a la opinión pública que había una culpabilidad de una persona y no era cierto. Por ello es que sí tienes que dejar que el proceso llegue para poder derivar tanto responsabilidades políticas como responsabilidades jurídicas. Si en este momento todo indica que el funcionario prófugo, además prófugo, pues tiene responsabilidades, ¿no? Porque tú dirías, pues ¿para qué se dio a la fuga? Pues o sea, no voy a especular sobre eso, pero nos haría pensar a todos que él siente que tiene responsabilidad y que por eso se fugó. Bueno, ya veremos en el juicio. Ya veremos en el juicio y ya veremos qué deriva. Por eso es que yo soy tan insistente en ese tema, no en un asunto de querer echar para adelante la pelota o querer que el asunto se olvide. Pues no se va a olvidar, no se va a olvidar. O sea, es más, pase lo que pase, pues en los debates al compañero Adán Augusto le van a estar dando guerra con esto, pues es evidente. Gracias, senador. Les agradezco mucho. El próximo lunes no va a haber, de una vez les digo, no vayan a después especular. El próximo lunes no va a haber lunera. Pero sí les voy a dar una noticia sin estar aquí presente con ustedes.